La mente siempre puede ser un buen aliado. Pero también puede ser tu peor enemigo, y hoy después de muchos años finalmente siento que he tocado fondo. Muchos me han llamado loco. Pero no lo soy. Me dicen que estoy mal, pero no lo estoy, algunos podrían pensar que soy diferente. Y tal vez esa ha sido la versión más acertada que han tenido de mí. Estoy solo y siempre he caminado solo, y aún así jamás me he sentido así. No estoy solo. Y como yo ha habido muchos. Muchos que se han sentido juzgados a todas horas, aislados y sin el apoyo de quienes deberían protegerlos. ¿No es encantador? ¿No es genial y tan cruel? No poder comprender el por qué el odio de las personas debe dirigirse a ti y solo a ti. De las palabras a la acción había un solo paso, la vida de estos chicos era morir poco a poco con cada día. ¿Por qué no hacerlo rápido? Claro. No sin antes darle un pequeño sentido a sus vidas. ¿Interesado en por qué? Mi nombre es Wade, mi mayor sueño siempre ha sido el de convertirme en neurocirujano, viviendo en una de las zonas más remotas del este de México, la pobreza y las oportunidades escasean tanto como la comida. Los jóvenes se pudren en el hambre y la depresión, la mayoría de jóvenes que rozan los 13 a 16 años están hartos de sus rutinarias vidas, y por suerte para mí la gran mayoría ni siquiera se toma la molestia en ir a la escuela. Para muchos mala suerte. Para mí un día más de un cirujano independiente que no necesito desperdiciar su vida repasando cuidadosamente cada aspecto del cuerpo humano, nada de eso importa realmente, la mente lo es todo. Muchos han sido los médicos que creyeron por mucho tiempo la falsa idea de que el ser humano solo tenía acceso al 10% de toda su capacidad. Y que llegando más lejos se tendría una conciencia más a fondo de sí mismo y los demás. Hace ya mucho tiempo esa teoría quedó descartada. Y aunque es cierto que tenemos acceso a toda nuestra capacidad, mi intención no es otra que probar qué tan lejos y cuánto control podría llegar a tener la mente sobre el cuerpo con la estimulación adecuada. Y estos chicos son los más indicados para ayudarme. Al caer la noche voy a una de las zonas más hostiles de este lado de la ciudad, me escondo entre la suciedad de los callejones repletos de basura y espero. A estas horas es muy común ver llegar a chicos cargando consigo fármacos, sogas o navajas. Dispuestos a terminar con su patética existencia y esta vez no fue la excepción. Llegó una chica joven de aspecto demacrado, ella usaba una sudadera negra. Yo apenas podía divisar su castaño cabello. La chica quedó sentada en una de las paredes del callejón sacando de su sudadera una navaja a la par que se remangaba un brazo. En ese momento me acerqué sigilosamente tomando su brazo con la navaja, fingiendo que quería persuadirla de no hacerlo. Hostilmente ella se soltó de mi agarre y me pidió que la dejara en paz. A la mala he aprendido que insistir no es una opción, al fingir irme sacó de entre mis cosas una jeringa, y al volver a acercarme le clavé la aguja en el cuello, ella se quejó tenuemente pero cayó inconsciente casi de inmediato. Yo la cargué y la llevé hasta mi casa donde la recosté en una camilla, me deshice de su ropa y en su lugar le coloco una bata. Uso unas tijeras para cortar lo más posible su cabello antes de rasurar poco más de la mitad, anteriormente he rapado todo el cabello de mis sujetos de prueba, pero con el tiempo descubrí que la mitad era más que suficiente, solo necesitaba acceder al área broca del cerebro. Este proceso fue el más difícil de ejecutar sin que resultara demasiado pesado para ellos, una inyección, un mal uso del taladro o un simple corte en falso manda a la mierda todo el progreso. Aún así mis últimos sujetos han sobrevivido. Una vez remuevo la capa parietal del cráneo insertaré unas pinzas de considerable tamaño para abrirme paso entre la corteza del cerebro. Seguidamente insertaré mi más grande creación, el primer nudo. Diminuto como una píldora pero poderoso como un fuerte narcótico. El cerebro hará un ruido similar a un chapoteo indicando que el dispositivo embona perfecto y provocará un ligero sobresalto en el sujeto, esto es una buena señal e indica que está listo para insertar el segundo nudo. Cuando lo inserto los sujetos suelen abrir los ojos por mero reflejo, no significa que realmente estén despiertos. Sin embargo, esta chica no lo hizo, ella permaneció inmóvil e inconsciente de su entorno en todo el proceso, cuando él mismo terminó suture sus heridas, cubriendo su rostro con las vendas y la dejé sobre la mesa recuperándose de lo ocurrido.
Salí de la estancia y me dirigí a mi habitación para descansar un rato. Aún recuerdo las primeras veces que realicé este procedimiento. Al principio sentía como la culpa recorría mi cuerpo, torturándome cada minuto de mi existir, privándome de mis horas de sueño. Conforme avanzaba con mis investigaciones y encontraba otros métodos más simples, copiando la técnica de los verdaderos médicos. Los errores eran cada vez menores. Entendí que la clave para todo era buscar chicos jóvenes que tenían algo en común conmigo. Ante los ojos de la sociedad ninguno de nosotros existe, sin saber qué es lo que quieren de nosotros, o tal vez sí lo sabía. De lo único que estaba seguro es que ellos y yo queríamos hacer que esa sensación de vacío se fuera. Pero no era tan fácil, había que resistir. Y es así como llegamos a donde se está ahora, procedimientos simples e indoloros que a lo mucho llevarían una hora. Mi error nunca ha sido dejar de soñar. Mi error fue pensar que podría parar en algún momento. De algo estaba seguro. Entre más tocara fondo, más lejos llegaría. Y con ese pensamiento me fui a recostar tranquilamente. He de decir que tengo el sueño profundo y no soy de los que se despiertan con el zumbido de una mosca, pero en esta ocasión había una extraña sensación que perturbaba mi sueño. Era como si alguien me estuviera observando. Me senté sobre la cama y contemplé el despertador. Eran poco más de las 5 de la mañana. Entre la oscuridad que inundaba mi habitación me pareció oír un susurro bajo. Extraño. Pero no del todo. A estas horas la mayoría de la gente empieza a su día. Me dejé caer sobre mi cama intentando volver a dormir. Es entonces que una tenue luz, monitor de un sensor de movimiento que tenía para monitorear mi sala, cambia su tenue luz verde por una roja. Esto me hizo levantarme de golpe. Abrí la puerta para ir a investigar, pero en ese momento escuché un fuerte estruendo. Y luego oscuridad. Cuando recuperé el conocimiento vi que lo que antes fue la estancia de mi casa había quedado reducido a meros escombros. La cabeza me dolía y mi visión no era del todo clara. Me levanté como pude y caminé anonadado por los restos de mi hogar. Cuando llegué a donde debería estar la mesa vi algo que me dejó sorprendido. Las correas de la mesa estaban rotas. Al lado de un charco de sangre había una protuberancia de lo que parecía ser cartílago de hueso muy frágil. Este se encontraba mutilado como si hubiera sido arrancado de un animal. El cartílago arrancado llevaba un rastro de sangre. Era como si algo se hubiera arrastrado varios metros. Antes de poder ver con detenimiento a dónde llevaría ese rastro, algo me levantó del suelo estrellándose contra unos escombros de mi hogar. Cuando me vi no podía distinguir qué me estaba sujetando. No había nada ni nadie a mi alrededor, pero aún así sentía una enorme presión en mi pecho. Por un momento creí que era producto de mi imaginación. Pero al siguiente instante sentí como la presión se convertía en dolor. Al volver a mirar me di cuenta que la fuerza que sujetaba mi torso me atravesaba de lado a lado, y de un momento a otro sentí que me soltó, deslizándome entre la pared, agonizándome y desangrándome. Mi vista poco a poco se iba tornando más y más borrosa, pudiendo distinguir una silueta femenina. De su espalda parecían emerger fuertes ondas vibratorias dando la sensación de ser brazos. Esa cosa frente a mí era. Y al mismo tiempo no era aquella hermosa pero demacrada chica. Parte de las vendas que le había colocado estaban desgarradas, dejando al descubierto sus ojos, los cuales ahora tenían sus cuencas enrojecidas producto de un derrame en sus vasos sanguíneos. A un costado de su cabeza podía ver otra protuberancia de cartílago, mientras el otro costado de su cabeza sangraba mucho. Intenté gritar, pero casi de inmediato sentí como esa misma presión que había sujetado mi pecho, hacía presión sobre mi boca impidiéndomelo. La criatura colocó uno de sus dedos sobre donde debería estar su boca en señal de silencio. Lo último que pude sentir fue aquella presión ejercerse sobre mi cuello, imposibilitándome el respirar. Caí al suelo como una vil basura, distinguiendo a la distancia mi más grande creación.